Los bandidos del Río Frío, yo creo que también es una novela fundacional en el sentido de que es la primera novela que explora las paradojas, los temores de vivir en un estado delincuencial, ¿no? El protagonista, bueno, uno de los protagonistas de la novela, que es Relumbrón, es un jefe de la policía, que al mismo tiempo es jefe de la banda de asaltantes que en Río Frío asalta a la gente que va en camino hacia Puebla o hacia Veracruz, de modo que a Paino, digamos que lo que le preocupaba, como es lógico y lo que nos sigue preocupando a muchos narradores mexicanos, era la inexistencia de un Estado de Derecho en esa nación recién fundada, ¿no? Y es el primero que muestra justamente esta complicidad entre el poder policíaco y el poder político y el AMPA, una complicidad que hasta el momento en México no se ha podido romper y que sigue siendo tema de novelas contemporáneas. Entonces creo que es muy significativo que otra de esas novelas, que es una de las más interesantes que han sobrevivido hasta nuestra época, es Astucia, de Luis Inclán, que trata sobre los contrabandistas de tabaco, ¿no? El tabaco era un estanco estatal, un monopolio, de manera que el que cultivara y tratara de vender el tabaco por su cuenta era un delincuente. Y esta es una novela en donde esos contrabandistas son héroes populares, de la misma manera en que creo que una parte de la población mexicana ve en la actualidad a los narcotraficantes, ¿no? Finalmente, claro que hay una enorme diferencia entre las atrocidades, los crímenes sangrientos que cometen los narcotraficantes de la actualidad y los crímenes, digamos, casi en defensa propia que cometían los contrabandistas de tabaco del siglo XIX. Pero creo que hay esa épica, digamos, de la ilegalidad, ¿no? Que probablemente también es una consecuencia de la falta de legalidad que estaba denunciando al mismo tiempo y en esa época Manuel Paino, ¿no? Ahora, estas novelas, también hay que reconocerlo, pueden considerarse protonovelas, así las han llamado algunos críticos literarios, porque son escritas por autores que no son escritores profesionales, que tienen una técnica todavía muy rudimentaria. La mayoría son abogados o militares que también se dedican a la literatura cuando se los permiten los descansos de sus funciones, ¿no? Y por ejemplo, hay actos así como de gran humildad en ellos. Yo recuerdo a Manuel Paino, casi al final de Los bandidos de Río Frío, se disculpa ante sus lectores diciendo, bueno, probablemente dejé cabos sueltos, hubo personajes que no pude rematar, discúlpenme, yo soy un escritor que intenta iniciarse en este género, pero no se consideraba un escritor profesional, ¿no? Y bueno, claro, creo que precisamente por esta falta de perfeccionamiento de la técnica de los novelistas, probablemente sean más interesantes en la actualidad los libros de crónicas de la época, ¿no? Que también ahí sí, en esos libros de crónicas se plantea, digamos, un debate sobre el proyecto nacional, cosa que es difícil encontrar en las novelas, salvo en las novelas más adelante de Ignacio Manuel Altamirano, en Clemencia y El Zarco, ¿no? Pero en México nosotros no tuvimos una novela que se propusiera debatir el proyecto nacional como las que hubo, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Como Amalia de José Mármol o Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, que eran novelas, Facundo, ¿no? Que se plantaba la lucha entre civilización y barbarie, o Amalia de José Mármol, que era una novela sobre, la primera novela sobre dictadores latinoamericanos antes de Tirano Banderas de Valle Inclán, sobre el tirano José Manuel Rosas, ¿no? Y la época del terror en Argentina con la Mazorca, ¿no? Que era un grupo paramilitar dedicado a exterminar a los enemigos del régimen. Y entonces digamos que en México no hubo estas novelas, las hay en las crónicas de Guillermo Prieto, ¿no? Por ejemplo en Memorias de mis tiempos, en Viajes de Orden Suprema, en una crónica estupenda de Manuel Paino que se llama Memoria sobre la Revolución de 1857, y ahí sí se pone a debate, se analiza ese proyecto de nación que era, creo que en gran medida, como bien decía Gabriela Alemán en el caso de Ecuador, esto también es aplicable a México,
pues era un proyecto romántico liberal, era una comunidad imaginaria, ¿no? Ahora, yo creo que hay una paradoja en el nacionalismo mexicano, por lo menos en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Que este es un nacionalismo que fue en gran parte una invención de las facciones conservadoras. Los liberales de la época, encabezados por Gómez Farías, etcétera, es una época en la que ellos están vacilando entre la desintegración nacional, entre las independencias de las provincias y la integración de un país centralizado. Y tenían motivos para ello porque los caudillos de la época habían convertido el patriotismo, o más bien el patrioterismo, en un pretexto para saquear el erario público, ¿no? De manera que en provincia mucha gente no se sentía representada por esos gobiernos, se sentía expoliada por ellos porque los impuestos nunca se reflejaban en obras públicas que llegaran a Yucatán, a Zacatecas, etcétera. Todo iba a parar a los bolsillos de los caudillos, las luchas entre ellos eran luchas casi como de salón, en donde los generales no se fusilaban unos a los otros por unos códigos de honor que en realidad encubrían que era toda una lucha de intereses. La gente era recogida en levas para ir a participar en estas guerras, y todo esto pues produjo una situación caótica que hizo que muchos liberales pensaran que era lícito apoyar la independencia de Texas o la independencia de Yucatán o la independencia de Zacatecas, ¿no? Actualmente en la historia nacional se considera villanos a muchos de sus personajes como Lorenzo de Zavala, ¿no? Que era un yucateco que después apoyó la independencia de Texas, pero si nos ponemos en el contexto histórico en el que ellos estuvieron, pues realmente no era tan descabellado, ¿no? Y no me parece que se les pueda considerar traidores a la patria, justamente porque la idea de la patria en ese tiempo, ¿no? Era una justificación de la rapiña, ¿no? Y bueno, justamente para analizar y para tratar de interrogar cuáles fueron los orígenes del nacionalismo mexicano, ese fue uno de los motivos por los cuales yo escribí mi novela El seductor de la patria, que es un retrato, una novela biográfica sobre Antonio López de Santana. Esto lo digo para los extranjeros que están aquí, porque los mexicanos obviamente ya lo saben, que fue el caudillo mexicano más popular de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Un caudillo que en 1929 ganó una batalla al general español Isidro Barradas, que intentaba reconquistar nuestro país entrando por Tampico, y a raíz de esa victoria se convirtió en el héroe más fulgurante de su época. Un héroe que en vida recibió una adoración comparable a la que tenían los actuales héroes de la independencia como Hidalgo, Morelos, etcétera. Entonces, después de triunfar en esta batalla, Santana se convierte en un símbolo nacional, y este símbolo nacional es la patria personificada. De hecho, Santana fue el presidente que pidió la creación del himno nacional, y el himno nacional llevaba una estrofa dedicada a él, ¿no? La victoria sus alas despliega, de Santana ciñendo la frente, siempre triunfa quien sabe valiente, por la patria y la ley combatir. Esa era, y había otra de la cual ya no me acuerdo, eran como 2 o 3 estrofas que en la letra de González Bocanegra se dedicaban a Santana. De modo que todo esto, había estatuas, se fundó un teatro que era el Teatro de Santana, fortalecía ante la opinión pública la idea de que Santana era la patria en persona, ¿no?